El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Seguimos, queridos hermanos, con la lectura del libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es el libro del heroísmo de la fe. Primero aparece la persecución contra la fe y el heroísmo de aquellos que resisten pasivamente. Y después aparecen los Macabeos, esta familia, Simón, Judas y demás hermanos, Matatías, el padre, que son los héroes. Si aquellos primeros Macabeos es este pueblo donde están firmes en su fe y aunque los torturen, los maten, ellos no reniegan de su fe. Después, esta otra familia de Matatías y sus hijos son los que resisten activamente. Dos cosas, entre otras, nos enseña este libro de los Macabeos. Primero, resistir pasivamente. Esa resistencia que consiste en no ceder ante la tentación, ante la provocación y mantenerse firme, como nos decían estos días las lecturas, cuando les ponen delante el ara sacrílega, el ara lo consagrado a los ídolos, para que ellos ofrezcan sobre ese ara y así hagan la idolatría, el culto a un falso Dios. Y ellos se mantienen y dicen: aunque todos los pueblos ofrezcan el sacrificio y aunque todos renieguen de la fe de sus padres, yo y mi familia no lo haremos. Y eso que le cuesta a unos la vida, pero con tormento cruel, nos está diciendo: ¿cómo te vas a dejar convencer? Ni por la moda, ni las costumbres. ¿Cómo te vas a dejar arrastrar en tu fe? Si estás convencido de la existencia de Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo, si sabes plenamente, perfectamente, que Cristo tiene el poder de resucitar a los muertos, como lo ha demostrado en su vida, si sabes que va a haber un premio y un castigo eterno, ¿cómo caes en la locura de, para quedar como los demás, estar a lo que todos, renegar de la fe? Y renegamos de la fe cuando nos vamos a lo que todo el mundo hace. Si todo el mundo lo hace, pues hay que hacerlo también para no ser diferente, para que no hablen de nosotros. Hay que estar firmes en la fe. Y esta enseñanza del libro de los Macabeos, primero, resistencia pasiva. Yo no lo hago y, como decían, no obedeceremos esa ley. Hay leyes buenas que da el gobierno y hay leyes malas
que da el gobierno. Ay, queridos amigos, en esto tenemos que ser valientes e inteligentes. Porque nos den una ley no quiere decir que ya tengamos que estar sometidos y obedecer a esa ley. Tenemos unas leyes superiores, la ley de Dios. Cualquier ley que dé, cualquier legislador humano, el que sea contraria a esa ley, no podemos obedecer esa ley. Tenemos que resistir. Lo primero es la resistencia negativa. No lo hago, no puedo, no me someto. Y estar firmes en el no someterse a esa ley cuando es inicua, cuando es injusta, cuando es contra la ley de Dios. No puedo participar, colaborar. Esa resistencia pasiva, si la pensamos, trae muchas consecuencias. Consecuencias, si el gobierno dice la legalidad del aborto, yo no puedo participar en eso. Tengo que resistir pasivamente, oponerme y decir no puedo. Está contra la fe, contra la moral, no puedo, no lo voy a hacer. Y eso obliga al médico, eso obliga a la enfermera, eso obliga a tantas personas que participan de esto. Tienen que resistir con todas las consecuencias. Mira, lee bien el libro de los Macabeos. A veces la Biblia nos parece un libro demasiado grande. Pues en vez de ponerte a leerlo del principio hasta el final y ya en cuanto que ves semejante libro, te desanimas, vete leyendo por libros. La Biblia es un conjunto. Como saben ustedes, la Biblia es una biblioteca, no es un libro, es una biblioteca, pero junto en un libro. Entonces, vete al libro de los Macabeos. Empieza a leer ahí y aprenderás lo que es mantenerse firme en la fe con una resistencia negativa. No voy a colaborar, no lo voy a hacer, me hagan lo que me hagan, aunque me echen del trabajo. Ay, pero puedo perder el trabajo. Pues, o eres injusto y tienes trabajo, o eres firme en tu fe, aunque te despidan del trabajo. Pero tienes que mantenerte si quieres mantener tu fe. Pero mantener la fe significa vivir en gracia, significa salvar tu alma, significa alcanzar la vida eterna. Doblegarme porque tengo que trabajar y para no perder el trabajo significa traicionar la fe, significa traicionar tu conciencia, significa traicionar a Dios, significa estar en pecado mortal, significa perder la vida eterna. Es mucho lo que perdemos. No podemos. Ay, es que si no el trabajo, ¿y cómo hago? Pues me voy a morir de hambre. ¿Cómo quieres? ¿Morir eternamente en el infierno o morirte de hambre e irte al cielo por ser un mártir? Eso es lo que te enseñan los Macabeos. La firmeza de la fe, que están convencidos y lo que le manda su fe no lo van a traicionar aunque los maten. Claro que hay una muerte violenta e inmediata, como a los Macabeos, que los torturaron y los ajusticiaron. Y hay una muerte lenta. Te echo del trabajo y andas por ahí, entonces ya... Pero si te echan de un trabajo, busca otro. Si te despiden de un lugar, entra en otro. ¿Qué crees? ¿Que por ser valiente, defender tu fe públicamente y decir que eso no es permitido por la ley de Dios, que eso es inmoral, Dios te va a abandonar y te vas a morir de hambre por quedarte sin trabajo? ¿Cuánta gente que se queda sin trabajo y busca otro? Y busca otro. Y si tengo que dejar y perder lo que ya he pagado de la casa y pierdo la hipoteca y pierdo no sé qué,
más te vale perder en este mundo muchas cosas y salvar tu alma que conservar eso que vas a dejar aquí de todas maneras y condenarte eternamente. Esto es lo que tenemos que reflexionar. Pero no solamente una resistencia pasiva, también el libro de los Macabeos me enseña una resistencia activa. Si estamos convencidos, si tenemos fe, tenemos que oponernos. Primero hemos dicho resistir, pero ahora no se trata solo de resistir. Ante ciertos abusos, ante ciertos males, no basta con oponerse resistiendo, pasivamente, negativamente, sino positivamente, resistiendo y combatiendo el mal. El mal no podemos dejar que siga aumentando. Tenemos que combatirlo con el bien, no con el mal, con el bien. Por eso tendríamos en esas manifestaciones, cuando se hace la manifestación por la vida, salir todos y protestar, no, defendemos la vida. Y a esos políticos que aprueban leyes de aborto, hay que empezar a recoger firmas y hacerle ver que eso está mal y oponernos a eso y no darles el voto y hacer una campaña contraria. Hay que ponerse activamente, si no el mal crece. ¿Por qué es que el mal crece? Por la inactividad de los buenos. Mientras que nosotros no hagamos nada, yo no voto por eso, yo no estoy de acuerdo, me parece muy bien. Pero tienes que también defender tu fe, no solamente decir yo no participo. Eso también tienes que hacerlo. Pero hay gente que no puede hacer otra cosa. Pues ese que resista negativamente, no colaborando con el mal. Pero los que sí podemos, debemos de atacar el mal, vencer el mal con el bien, con la verdad, con la justicia, con el amor. Y como ven ustedes, hoy tenemos dos purificaciones. Es decir, en el libro de los Macabeos, aquellos macabeos, Simón, Judas, Matatías ya había muerto, el papá, pues cuando llegaron al templo y se encontraron cómo estaba todo destruido, todo abandonado, empezaron la purificación. La purificación es, hoy le ponemos otra palabra, hoy le llamamos la restauración. Entonces cuando vemos una iglesia, le ponen andamios y empiezan a limpiar la fachada y a arreglar todo lo interior, y se dice ahora no se puede entrar porque está en restauración. Eso es la purificación de los judíos, sacar todo lo que hace que el templo no esté digno del que es el Señor del templo, de Dios, y por eso lo purifican de aquello que es indigno para Dios, la suciedad, el desorden, la estructura deficiente, etc. Pues aquí tenemos una purificación que hacen Judas y sus hermanos de los Macabeos del templo, y hasta que ya ponen el altar. Como entonces sobre el altar se hacían los sacrificios de animales y se ponía el fuego y se hacía el altar de los holocaustos donde se ponía la leña y se quemaba el animal que estaba destinado al holocausto. Era de piedra, no era de madera, no se quemaría todo. Entonces era de piedra el altar y tenía sus condiciones como tenían que hacerlo. Pues pusieron el altar nuevo, porque el otro había sido profanado porque habían hecho sacrificios a los ídolos sobre ese altar. Purificaron el altar, el templo, e hicieron una fiesta, y después esa purificación del templo la mandó Judas Macabeo que se hiciera anualmente, la fiesta por el aniversario de esa purificación. Y en el Evangelio de San Lucas que hemos escuchado,
es Cristo Jesús el que purifica su templo. Pero aquí la purificación es diferente. Allá, en los macabeos, es una purificación. ¿Cuál es la purificación de los macabeos? La purificación de la suciedad, de el desorden, el quitar todo lo que es ciertamente signo de los ídolos y convertir el templo en un lugar digno para la oración y el culto a Dios. Aquí Jesús no hace esa purificación de limpieza del templo, de pintura del templo, de ordenar todas las cosas. Hace otra purificación, que es, están, diríamos, vendiendo cosas, vendiendo animales, vendiendo las palomas, todo lo que ofrecían y cambiando dinero, porque en el templo se utilizaba una moneda y en el pueblo se utilizaba otra. Entonces, para dar el tributo a Dios, para pagar el diezmo, para pagar limosnas y demás, hacían el cambio de la limosna. ¿Saben por qué las dos limosnas? Porque en el pueblo se utilizaba monedas de oro y de plata, que eran las monedas acuñadas por los romanos. Y los romanos le ponían imágenes a las monedas. Le ponían la imagen del César por un lado y por el otro el águila imperial. Y con eso tenía una imagen de un animal y una imagen de un hombre. Claro, en el templo, que no se podía adorar las imágenes, estaba prohibido hacer las imágenes de los hombres y de los animales. Esa moneda era una moneda impura, era una moneda idólatra. Entonces lo sabía, y para que vean ustedes la contradicción de los judíos. Los mismos judíos te cambiaban la moneda, hacían de compra-venta, como hoy tienes por ahí la moneda, si quieres comprar moneda extranjera o vender o comprar esa moneda extranjera. Si me voy al extranjero, pues cambio la moneda local por una moneda extranjera. Esas casas de cambio estaban dentro del templo. Y dentro del templo, que tenía dos partes, varias partes, la parte donde se daba el culto, donde estaba el altar, pero el atrio, que también pertenecía al templo. Y en el atrio se hacía ese cambio de monedas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede o no se puede tener la moneda con la imagen? Para el cambista no le importaba si eso era idólatra o no, porque con eso ganaba dinero. Y dentro del templo, pero en el atrio, en la puerta, era donde se ponían sus mesas y hacer el cambio de monedas, a ganar dinero con eso, pero dentro del templo. Y Jesús entra y ve los animales, todo tipo de animales, desde las vacas, los corderos, las palomas. Y entonces la gente venía y traía su moneda, la que regía en el pueblo. ¿Cuál era? La de Roma, con la cara del César. Y compraba un cordero, un ternero, lo que fuera, para luego ofrecerlo en sacrificio. Y estos se enriquecían a base de mover la moneda que se utilizaba fuera. Y cuando había que dar la limosna, cambiaban la moneda de Roma, del emperador, por la moneda del templo, que era una moneda que no tenía imágenes, pero sí leyendas, escritos, ¿no? Entonces hacían sus cambios, ganaban su dinero, y eso sí lo podían hacer. ¿Por qué? Porque les daba ganancia. ¿Por qué no lo cambiaban fuera, en el pueblo? ¿Por qué lo hacían dentro del templo? Porque esta es la moneda del templo y esto hay que hacerlo en el templo. Pero como esa moneda no se puede ofrecer, entonces era doble ganancia. Si venía uno a dar una limosna,
tenía primero que cambiar la moneda. Y con eso ya, en el cambio, todo cambista gana su dinero. Y luego de que ha ganado su dinero, tú la echas en el templo y es doble ganancia. Y Jesús esto es lo que hace, purificar el templo del pecado, no de la limpieza y el orden, no de los defectos de las rendijas y de las rupturas de las cosas del templo. Son las dos purificaciones. La física, la material, tener el templo digno de Dios, del que es el dueño del templo. Y también del pecado. Esto es lo que Jesús hizo. Por eso Jesús no se puso a pintar el templo y a ponerle flores y a arreglar las cosas. Jesús lo que hizo fue echar a los que estaban haciendo el mal dentro del templo, convirtiéndolo, como lo dice Jesús, en cueva de bandidos. Aquellos haciendo su negocio allá, engañando a la gente y usaban la moneda dentro del templo, porque había que entrar dentro del templo para cambiar la moneda, esa que tenía la imagen. Que después, cuando le digan a Jesús aquello de si esa moneda es o no, que si hay que pagar o no hay que pagar al César, pues él dirá las cosas. Pero aquí Jesús dice: ¿para qué es el templo? Mi casa es casa de oración. Entonces, el templo es para hablar con Dios, estar con Él, casa de oración. Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Jesús quiere purificar del pecado. Es la purificación que nosotros tenemos que hacer. Pues con esto, queridos hermanos, aprendamos la lección. Dos cosas hemos dicho. Primero, la fe hay que defenderla, pasiva y activamente. No nos basta con lamentar cuánto mal hay en el mundo, fíjate lo que está pasando y cuánta suciedad hay en la televisión y cuántas cosas malas. Quejarse y lamentarse no sirve para nada. No sirve para nada. Tienes que defender tu fe. ¿Saben cómo se defiende la fe? No poniendo los canales que te echan imágenes malas. Es que tiene una novela, es que tiene las noticias. Pues tienes que cortar con eso. No pongas ese canal. Te lo voy a decir de otra manera. A los canales lo que les importa es que la gente los vea. Y tienen el modo de saber qué es lo que tú estás viendo. Si tú no pones esos canales, ellos van a quitar eso. Tendrías que hacer dos cosas: no ver el canal, y en el momento que tú ves que te ponen una mala imagen, una mujer medio desnuda, unas palabras contra la fe, contra Dios, que de burla, cuando veas que te echan cualquier cosa que sea ofensivo a Dios, a la moral, a la religión, fuera, este canal no lo vuelves a ver. Y encima una carta, ya por correo electrónico, ya por escrita por papel y mandándola o llevándola, una protesta contra este canal y ese programa, y diciendo: no voy a volver a ver más esto ya no lo veo por estas indecencias que están echando acá. Y dejar de ver. Pero si sigues viendo ese canal, sencillamente colaboras. Y eso significa que pecas. Dejar de verlo. Cuando vean ellos que la gente se retira y que su audiencia baja, cambian. Porque lo que les interesa es la audiencia, el número de personas que ve, que oye. Eso es todo. Pero tú, como no eres capaz de resistir, te ves arrastrado y te vencen. Resistir pasivamente y resistir activamente. Cuando el gobierno nos pone unas leyes inicuas, hay que protestar activamente, participar en esas manifestaciones
en contra del aborto, en contra de las leyes inicuas, mandar protestas, escribir cartas, recoger firmas, hacer algo para defender tu fe, esto es lo que tienes que hacer. Esto es la purificación de la vida civil, de la vida del mundo, pero también el templo de tu casa, de tu cuerpo, el templo de Dios. No convertir la casa de Dios en una cueva de bandidos. La purificación comienza por la confesión, quitar el pecado. Purifica. Y entonces verás cómo tu vida es diferente. Pídele a la Santísima Virgen María pureza interior, pureza de intención, pureza en tus acciones y valentía para defender tu fe en todas las circunstancias. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.